Muchas veces me han preguntado esto. ¿Por qué hay tantos políticos ignorantes? ¿Por qué hay políticos que son deportistas, actores, influencers y hasta personas de dudosos antecedentes que ni saben gobernar? ¿Acaso no podemos exigirles un nivel mínimo de estudios o una profesión concreta? La respuesta inmediata es no. Pero en este capítulo les voy a platicar por qué. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? A nuestros representantes populares no podemos exigirles que tengan cierto nivel de preparación. Tampoco podemos pedirles que tengan un mínimo grado de estudios o capacidades, mucho menos que provengan de alguna profesión concreta relacionada con la política. Esto se debe a que si hiciéramos esto, despojaríamos de inmediato de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a todos los ciudadanos. Claro que esto tiene muchos pros y contras. Yo creo que más contras que pros, pero esta es nuestra realidad. Por eso podemos tener diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y hasta un presidente de la República que podría surgir del medio artístico, de los deportes, de algún gremio, de un activismo político o hasta ser una persona sin estudios y sin ninguna experiencia política. Por eso tenemos figuras como actores, actrices, futbolistas, familiares de otros políticos y personajes realmente impresentables en los diferentes poderes y en los 3 niveles de gobierno. Pero esto obedece a un precepto que se encuentra en la Constitución, como ya les dije. Así que para que nos quede más claro lo que les estoy diciendo, vamos a revisar un artículo en concreto. El artículo 35 de nuestra Constitución habla de nuestros derechos políticos como ciudadanos mexicanos. Recordemos que para tener la categoría de ciudadanos debimos haber cumplido 18 años de edad y tener un modo honesto de vivir. Bien, aunque este artículo es muy extenso, me voy a concentrar en sus 2 primeros incisos. El inciso primero de este artículo 35 dice que los ciudadanos tenemos el derecho a votar en las elecciones populares. Hasta aquí vamos bien y muy claros. Todos tenemos el derecho a acudir a las urnas para votar por nuestros funcionarios públicos. Pero el inciso que nos interesa es el segundo, el cual señala que la ciudadanía también tiene el derecho a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Esto quiere decir que todos los ciudadanos mexicanos, todos, tenemos el derecho a ser votados si queremos ser candidatos a algún cargo público. Repito, todos los mexicanos tenemos ese derecho. Pero el inciso segundo dice algo más. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. En otras palabras, aquí se señala que los partidos políticos pueden postular a estos candidatos a un puesto público y también lo pueden hacer los individuos que lo deseen de manera independiente. Si se dan cuenta, en este artículo no se dice qué requisitos debería cumplir un candidato a un determinado puesto público. Simplemente dice que los requisitos serán los que señale la ley. Así que vamos a buscar algunos ejemplos que la propia Constitución nos da para descubrir cuáles son los requisitos para un puesto concreto. Veamos qué se necesita para ser diputado federal. El artículo 55 de la Constitución nos dice que para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos al día de la elección, ser originario del estado o entidad federativa en que se haga la elección, o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de dicha elección.
Hay otros requisitos como no estar en el servicio activo en el ejército, policía o gendarmería, no ser titular de organismos autónomos, tampoco ser secretario o subsecretario de Estado, ni otro tipo de cargos públicos al menos 90 días antes de la elección. Y ya. Aquí no se menciona alguna profesión, preparación o grado mínimo de estudios, y que conste que los diputados estarán creando o modificando leyes para el país. Bueno, veamos ahora lo que se necesita para ser senador de la República. El artículo 58 de la Constitución dice que los requisitos para ser senador son los mismos que para ser diputado, excepto que la edad mínima se eleva a los 25 años cumplidos el día de la elección. Y ya, punto. ¿Y para ser presidente qué se necesita? El artículo 82 constitucional menciona que para ser presidente de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de madre o padre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo en el ejército al menos 6 meses antes de la elección y que no haya sido presidente de la República antes o haya sido presidente interino, provisional o sustituto. Es decir, si ya fue presidente de algún modo, no podrá volver a serlo. Y ya, nuevamente no hay requisitos de preparación, estudios o conocimientos. Ya casi por pura curiosidad, vamos a ver qué se necesita para ser gobernador de algún estado mexicano. Para saber esto, tenemos que revisar la constitución política de cada entidad del país, pero en general los requisitos son los mismos. Para este ejemplo tomaré como referencia la constitución política del estado de Nuevo León, referencia que tomé al azar y sin ninguna intención particular. El artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León dice que para ser gobernador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del estado o con vecindad en el mismo no menor a 5 años inmediatos anteriores al día de la elección, tener cuando menos 30 años cumplidos el día de la elección y no pertenecer a las Fuerzas Armadas o tener un cargo como funcionario público cuando menos 100 días naturales previos a la elección. Hasta ahí los requisitos. ¿Y de la preparación? Pues tampoco se dice nada. Como les dije anteriormente, la Constitución mexicana intenta otorgarle los derechos de votar y ser votado a todos los ciudadanos mexicanos sin excepción. Por eso, si pusiéramos un grado mínimo de estudios para los candidatos, por ejemplo, la preparatoria, estaríamos dejando fuera a todas las personas que quisieran ser candidatas a un cargo público y que no han terminado su preparatoria. Otro ejemplo sería que exigiéramos que para ser diputado fuera obligatorio ser abogado titulado. Claro, porque los diputados deberían conocer sobre leyes. Bien. Con este requisito dejaríamos afuera a cualquier otra persona que quisiera ser diputado, pero que hubiese estudiado otra profesión. Bajo estos ejemplos, la Constitución o la ley correspondiente estaría ejerciendo discriminación contra las personas que no cumplan esos requisitos de estudios o preparación y, por lo tanto, estaría arrebatando sus derechos políticos a las personas que no completen dichos requisitos. Y es verdad, aquí estamos frente a un dilema. ¿Qué es más importante? ¿Que cualquier ciudadano mexicano pueda participar en política o que tengamos políticos más preparados y profesionales? El dilema es mucho más profundo, ya que nos enfrentamos a un problema ético, porque hay que decirlo con todas sus palabras. La profesión no garantiza a una persona perfectamente preparada, pero tampoco venir del pueblo y ser humilde los convierte en un político bueno.
Tanto los profesionales con gran preparación como las personas que salen de los estratos más humildes del pueblo pueden ser tanto buenos como malos, tanto honestos como corruptos, tanto grandiosos como ruines. La ética de cada quien refleja la forma en que fueron formados en valores y principios. ¡Qué difícil! Por eso siempre seguiré afirmando que nuestra participación ciudadana es el contrapeso que se requiere en una verdadera democracia. Solamente cuando los ciudadanos exigimos cuentas a nuestros gobernantes y aplicamos la ley correctamente, se logrará que los corruptos se abstengan de cometer delitos y que los políticos constructivos, los que realmente desean mejorar a nuestro país, destaquen por sus resultados. No importa tanto quién ocupa un lugar en el gobierno, dejemos de escuchar sus palabras, su incesante verborrea. Veamos sus resultados y ahí notaremos quién es quién. Solo con educación política tendremos ciudadanos que tomarán mejores decisiones a favor del país. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.